Directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Javier Sánchez Mendoza, el secretario general del Sindicato Incluyente de Pensiones del Estado, y Ramiro Manuel Fernández Mora, que es secretario de Salud en el mismo sindicato. Y con ellos vamos a hablar sobre esta propuesta de reforma que hace el diputado Enrique Velázquez, y por supuesto aprovecharemos también para hablar sobre la situación actual del Instituto de Pensiones. Javier Sánchez, me gustaría, muy buenos días, gracias por la visita. Si primero nos cuentas, ¿qué te parece esta iniciativa del diputado Enrique Velázquez? Buenos días, Sonia. Muchas gracias por la invitación para el inicio, Belén. Creo que el tema de la iniciativa del diputado Enrique versa sobre una situación muy discrecional. Creemos que no está siendo de una forma integral esta iniciativa y hay que analizarla de una mejor estrategia. El tema de pensiones creemos que no refiere nada más o no versa sobre el pago de las altas pensiones, porque hablamos de un grupo muy pequeño de esas pensiones VIP. Creemos que la solución del tema de pensiones puede ser el cuidar al consejo directivo. Las administraciones anteriores pues han tenido, y principalmente la saliente de Aristóteles, la más aberrante administración por las compras y los procesos fallidos. Creo que el tema de la iniciativa podríamos dejarlo a un lado y cerrar más la llave en el tema de la administración actual. Pero aunque ciertamente se refiere justamente a casos en particular, estos excesos que se han cometido con las pensiones VIP, un tema que han documentado dos periodistas, Mario Muñoz en El Informador y recientemente Mafalda Guario en Notisistema, de cómo llegaron a ese punto. Sí parece urgente toparlo o encontrar una manera de toparlo porque, como mencionaba también en las entrevistas que ha dado el diputado local, hay quien puede en un año o en 2 años recuperar lo que invirtió en 20 o 30 años, ¿no? Así es. Sí, definitivamente el tema toral sería topar la pensión. En la ley actual, en la reforma que hubo en el 2009, sí estipula que es hasta 35 salarios, pero el tema está en la ley anterior, del 2009 ese anterior, donde prácticamente la gente que se está pensionando en este momento, pues le aplica la ley anterior. Aquí lo importante es que no podríamos hacer retroactiva ese derecho porque pues ya es algo adquirido. Creo que el hacer o el aplicar esta iniciativa o si se diera la ley, afectaría a una población bastante amplia, por decir a la mayoría de los activos. Entonces creo que el tema es buscar cómo toparla de manera inmediata a los que le aplica la ley anterior, porque en la nueva pues tendríamos que esperar todavía un plazo mayor para que se cumplan tanto los 65 años de edad o en su defecto los 30 años de aportación. ¿Cómo se podría topar? Tendríamos que, creo, el problema no está en la antigüedad ni en los sueldos, sino en las aportaciones que se hacen. Pensiones tiene el esquema que en base a las aportaciones que se tiene es conforme te da el derecho al último año de aportaciones de cotizaciones hacia el instituto, es como pues, entonces ahí tendríamos que ver mediante el consejo y una aprobación del mismo y del presidente, donde tengamos que ver hasta qué aportación, independientemente del sueldo, se pueda limitar o topar para que esas pensiones no salgan tan altas. Yo vuelvo a insistir que el tema está en otras situaciones donde hay fugas por medio de la institución, en las compras fallidas de medicamentos, administraciones. Vemos el tema en el caso de algunos directores donde se usan vehículos oficiales, vales de gasolina y ayuda de transporte. Pero, a ver, si se resuelve, digo, por supuesto que esta parte es importante, pero casos como el del exmagistrado Eleuterio Valencia, como el del exauditor Alonso Godoy, o como el exgobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, el mismo Eugenio Ruiz Orozco, que cobran pensiones que permitirían pagarle la pensión a, no sé, con ese sueldo seguramente a 10 trabajadores con un salario normal,
Claro que son importantes porque estamos hablando de algo que sucede cada mes durante décadas. Claro, así es. Porque además muchos de ellos se retiran todavía en una edad productiva. Así es, y aquí es importante ese tema. Por eso hablaba hace un momento del tema, Sonia, que la situación del tope debe de ser en base a la aportación que dan los trabajadores activos para que precisamente evitemos estas pensiones tan altas y que le merman. Se otorga un pago mensual de 500 millones de pesos. O sea, es increíble que tengamos que erogar esos gastos por esas situaciones de las pensiones. Y hablamos, como comentábamos, de quien aspira a un puesto así, pues es muy poco, o sea, es una población muy mínima el que pueda decir, oye, voy a ganar un sueldo de magistrado, de juez, de presidente municipal, de consejero. Creo que ahí es donde debemos de cerrar la llave con el tema de las aportaciones de esos funcionarios, es decir, una cantidad que puede ser todavía considerable hasta 50,000 pesos, pero buscar qué cantidad de aportación darían esos salarios para evitar esas pensiones. O sea, las que están actualmente, que hablamos en este momento de esos actores, pues en realidad ya no las podemos revocar. Aquí hay que ver las que siguen actual para evitar que el desgaste de la institución en la cuestión económica se siga dando por esas pensiones tan altas y cuidar los otros factores. Les repito, sobre todo lo que pasó con la administración saliente. Creo que ahorita la visión está poniendo el gobernador y el nuevo director de la institución va enfocado a poderle cerrar la llave a esas fugas que hay para que se vuelva a reestructurar la institución en la cuestión económica. ¿Cuáles son las principales fugas o cuáles son los gastos que han detectado? Principalmente, normalmente los gastos más fuertes fueron los de la compra de medicamentos a sobreprecio. Fue lo principal en adquisiciones que hubo. Pues prácticamente el presupuesto fue elevadísimo. O sea, estuvo preocupante porque era dando un ejemplo, un omeprazol en 16 pesos que se podía cotizar, lo estaban haciendo una compra a 50, 60 pesos, o sea, un 30, 40% mayor el precio que normalmente estaba al público. Esa parte, pues el mal manejo, más que nada, ¿no? La administración pasada, pues sí, era que usaba temas discrecionales, y usaba el presupuesto a conveniencia, pues. Malas inversiones, o ponían en su defecto a personas que pues, no cumplían el requisito o la categoría para estar en una dirección, ¿no? Eso, pues yo sería lo que veo en un tema principal en esa parte. Claro, que estos puntos salieron ya en la auditoría que se hizo el Instituto de Pensiones. Sin embargo, bueno, se presentaron las denuncias y ahí es donde se atora y ya no avanza, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente siempre hubo denuncias y no se puede decir que no. Lamentablemente llegaban a los famosos carpetazos. Ya no se daban seguimientos, jamás había ninguna causa culpable. O sea, jamás llegaban a cerrar pues, el tema en esa parte. Y pues lamentablemente a causa de eso, por lo mismo que se daban carpetas y no se daban seguimiento, pues tenían ahora sí barra libre para hacer lo que querían, ¿no? Claro. Y la otra parte es quién es responsable de lo que ha sucedido con el manejo de pensiones, ¿no? Porque hay un director que de alguna manera podría ser señalado fácilmente, sí, pero luego también hay un consejo que toma decisiones donde no solamente hay funcionarios estatales, sino hay un representante de los municipios y están también los representantes sindicales y sobre todo los de los maestros y de los burócratas. Y está también este comité que asesora en materia de inversión, que también tendría que tener responsabilidad, ¿no? Así es. El presidente del Consejo anterior, Francisco Ayón, y el representante de los trabajadores del Estado y sus municipios se eximen diciendo que en el tema de las inversiones había un comité. La ley es muy clara. Dice que el órgano mayor es el Consejo, de tal manera que no puede estar nadie sobre encima del Consejo para determinar las ¿Podía decisiones. rechazar las recomendaciones del comité, por ejemplo? Sí, claro que sí. O sea, no puede haber una autoridad mayor al Consejo. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad. Aquí hay una situación muy clara. Le hicimos llegar en meses anteriores al gobernador Enrique Alfaro una petición donde ningún director repitiera su postura en la administración que empezaría. Así lo hizo el gobernador, pero el tema del Consejo creo que ahí no queda saneado al 100%. Hay cambios, pero no están al 100%. No puede ser que alguien que nos representa en el Consejo y tiene una silla y tiene voz y voto, sea juez y parte. Dice que denuncie y también es denunciado.
O sea, ahí está muy claro y es preciso el tema de que las decisiones son erróneas. Hay una decisión errónea y hay intereses y acuerdos abajo de la mesa donde creo que sí le hacemos de manera muy respetuosa el llamado al director general y al gobernador, donde el saneamiento del consejo debe de ser al 100%. Pero, por ejemplo, en ese consejo el representante de los municipios era Juan Partida, que ahora es el secretario de Finanzas. El representante de los trabajadores es Juan Pelayo. No, pero de los municipios. Del municipio, exactamente, sí, pero al final de cuentas los acuerdos los determinaba el presidente del consejo junto con los otros y ahí nada más era un voto que no podría aplicarse. La mayoría estaba de acuerdo, pero si volvemos ahora a estar al revés, que la mayoría esté de acuerdo. Pero tendría responsabilidad, es parte del consejo y votar, sí, aunque votar en contra, claro, nunca lo denunció. Sí, claro, me queda claro el tema de que siendo también Juan Partida parte del consejo, pero la mayoría de las votaciones iban a favor de lo que ellos decidían, pero en contra de los intereses de pensiones. Creo que vuelvo a puntualizar, el tema es sanear al consejo y le pedimos también ser visores, porque nosotros como empleados a veces no detectamos las situaciones que existen. El DIF Jalisco se le rentó unas oficinas la administración anterior, propiedad del instituto, nunca se pagó renta, se mandó a equipar todas esas oficinas con costo al IPEJAL y tampoco se pagó, se permuta por un terreno que no se puede hacer nada con ese terreno porque es totalmente boscoso y le damos un edificio al gobierno del estado de administración anterior. Entonces, ese tipo de cosas, los trabajadores y los 118,000 afiliados que hay en el instituto no lo conocen. Nosotros vamos a dar un manutazo, estamos de acuerdo en que hay una situación de querer reestructurar al instituto, pero también estaremos alerta con esos temas. Se nos terminó el tiempo, pero rápidamente, antes no sería mejor resolver el problema sindical, es decir, ¿por qué Juan Pelayo, que viene desde la reforma de 2009 acordando con las autoridades de espaldas a los trabajadores, sigue ahí y los trabajadores no han podido hacer nada? Así es, creo que podemos hacer todo de manera conjunta y no dejar todos los puntos torales y trascendentales de la institución, tanto del consejo, de la administración, las compras, para poder avanzar. Yo estoy convencido que podremos tener un buen inicio con esta administración, pero estaremos muy al pendiente y estar como visores en todo los movimientos que hace el consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, es Javier Sánchez Mendoza, secretario general del Sindicato Incluyente de Pensiones del Estado, y Ramiro Manuel Fernández Mora, secretario